Bueno, es complicado esto. Complicado y en realidad, bueno, a mí toda esta cuestión de la tecnología me viene interesando hace bastante tiempo, pero sin duda hay algo que ha sido más fuerte y que es el contacto casi permanente con jóvenes y adolescentes en la clínica, ¿no? Jóvenes y adolescentes que desde hace unos años vienen y comentan determinadas cuestiones, que han incorporado palabras nuevas, que permanentemente pregunto, ¿y eso qué quiere decir? Para mí es un gran gusto encontrarme con esas novedades, es algo que me produce mucho, bueno, me entusiasma mucho. Pero me he sentido en la necesidad de meterme en el tema de las tecnologías porque había discursos que hacían alusión a ellas y yo estaba por fuera, ¿sí? Ese es uno de los motivos, creo que uno de los motivos más fuertes que hicieron que me metiera a pensar algunas cosas o a conectarme, en este caso con Daniel, que está adentro de estas cuestiones desde otra perspectiva. Y bueno, y vengo tratando de pensar algunas cosas. Digo tratando de pensar porque me parece que respecto a estas cuestiones hay muchos hilos sueltos, que me gustó una frase que conversábamos la otra vez, que vos me comentaste que Mirra dijo, y es como un documentalista, que dijo esta frase, caminar preguntando. Y de alguna manera esa es la sensación que yo tengo respecto a estas cuestiones, porque si bien escuchar estas cosas acerca de la tecnología es fuerte porque por lo menos a mí me impacta en el cuerpo, ¿no? Yo empiezo a escuchar esta cosa que es tan enorme, tan gigantesca, y que puede ser una especie de elemento fagocitante de la condición subjetiva. Digamos como que me empieza a apretar, yo empiezo a tener una sensación muy particular y después pienso, pero ¿cómo es esto? Yo estoy trabajando día a día, artesanalmente, con alguien que es irrepetible, con alguien que además, sesión por sesión, nunca sé qué va a venir a decir. Estoy trabajando con un material, ese sujeto, que porta una condición fundamentalmente indócil a las sumisiones. Digo esto, y no soy ingenua, digo. La condición del sujeto es irrepetible, absolutamente irrepetible, aún siendo clonado. Porque que haya un organismo igual a otro no implica que ese organismo sea portado subjetivamente por el mismo, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que me hacen dificultad, hay cuestiones que chisporrotean. Bueno, la condición humana es insumisa a las sumisiones, o mejor dicho, ahí estoy redundando, es insumisa a ciertos encorsetamientos. Sí es sensible también a la tendencia o el empuje a la homogeneidad. Sí es sensible. Pero que haya empuje a la homogeneidad en la cultura actual y desde hace bastante tiempo, no quiere decir que eso sea absolutamente lograble. De alguna manera el planteo que trato de hacer se sostiene en la idea de que hay punto de fuga. Que en algún momento el sujeto fuga por algún lado a esa tendencia al aplastamiento, a la homogeneización y a el poner los inconscientes en fila. Enrique Marí decía, en esta cultura se empuja desde el imaginario a poner los inconscientes en fila. Sí, sí, tal cual. Sin embargo, la cuestión no es absolutamente lograda. Y en ese no es absolutamente logrado, allí es donde nosotros creo, como psicoanalistas en este caso, podemos operar. Sino, ¿qué estamos haciendo día tras día? Si no, tan estúpidos son los pacientes que siguen viniendo por años. Los pacientes son sumamente inteligentes, lo sostengo a ultranza. Hace muchos años que estoy en esto, hace 35 años que empecé a trabajar en estas cosas. Yo les aseguro que cada vez tengo más respeto por la complejidad de la condición humana, por la complejidad del sujeto, cada vez más. Si en algún momento suponía que esto es por esto, por esto, por otro, actualmente me lo repregunto, una y otra vez. Esto de ser sabedores de lo psíquico, ojo porque es
es una cosa muy compleja. ¿Sí? Esto de querer encorsetar, incluso diagnósticamente, a los sujetos, digo, tenemos sóstenes conceptuales, pero hay mucho del campo de la ilusión y el de tranquilizarnos en función de que entonces yo sé lo que le pasa a esa persona, cuando en realidad de lo que se trata es de escuchar. Y ahí veremos cómo vamos dirigiendo los análisis. ¿Sí? Voy a tratar de tomar algunas cuestiones, pero que tienen que ver con esto que les estoy diciendo. Esto es enorme, esto es monstruoso, es terrible y lo que puede pasar, a decir verdad, no lo sé. Pero sí lo que creo, aunque me lo pregunto, sigo preguntándomelo, es que hay una singularidad imposible de sortear. El humano es uno por uno por uno por uno. Hasta el momento. Es así. ¿Habrá posibilidades de hacer de esto todo lo mismo? La revolución industrial también fue un quiebre fuerte respecto al modelo anterior. Sin embargo, aún así, miremos a Chaplin y lo terrible de la automatización, hubo un punto de fuga. Se siguió andando. ¿Cuál puede ser el punto de fuga actual en relación a estas cuestiones? No lo sé. ¿Lo habrá? Creo que sí, ¿no? Justamente apoyándome en esta cuestión que es la complejidad de la condición del sujeto. Ni siquiera hablar de subjetividad, del sujeto, de ese, no otro, ese con el que trabajamos todos los días, ¿sí? A ver, digo, cuando yo planteo esta cuestión que no es necesariamente pragmática, que es la gente sigue yendo al psicólogo, ¿sí? Sigue llamando y diciendo, quiero analizar, un papá y una mamá llaman y dicen, ¿usted podría atender a mi hija de tantos años, a mi hijo de tantos años? ¿Sí? Los programas que tienen que ver con las terapias hacen rating, yo qué sé, bueno, son ficciones, sabemos que no se ajusta a lo que vamos a hacer en la cotidianidad, ¿no? Pero acá hay algo respecto al uso de la palabra en esa situación singular, ¿sí? En esa situación singular. Pero voy a ver si puedo hacer un mínimo desarrollo respecto a estas cosas. Respecto a la tecnología, me parece que hay posturas, pero hay muchas que tienen que ver con la cosa fóbica respecto a la tecnología, o quizá la idea de que a partir de esto devendrá un humano totalmente diferente, ¿sí? Revolucionario desde ahí. ¿Cómo es la revolución? Puede pensarse que algo revolucionario puede ser un cambio del hombre directo a la robotización. Yo qué sé. Yo tengo otro criterio de revolución. No esta, pero si decimos revolución en el sentido de algo que subvierte. Más bien que revolución, una subversión. Sería más clara la palabra. Es una subversión. ¿Cómo puede ser esta cuestión? Digo, ya sé, como una cuestión de todo el poder en la tecnología, un poder absoluto, no hay hueco, no hay agujero, ahí está todo, ¿sí? Todo lo lograble, todo lo posible de hacer. Está allí dentro el mundo todo al alcance de la mano. Bill Gates dice, Internet es el sistema nervioso del planeta Tierra. Sistema nervioso, toma como referencia al cuerpo humano, ¿sí? Bien, entre estas posturas, Negroponte uno, ¿no? El tema de la cosa a ultranza, yo en estas cuestiones toco medio de oído, pero vengo leyendo desde hace un tiempo y trato de pensar. Que todo el poder, o la cosa que hay que ningunear, porque como no lo sabemos, como estamos por fuera, como somos, por ejemplo, nosotros de una generación que no hemos crecido en estas cuestiones y nos cuesta muchísimo alfabetizarnos en esto, ¿sí? Yo creo que podemos vaciar la importancia ética que nosotros tenemos como trabajadores del campo sí respecto a estas cuestiones. A ver, esto de Internet y esto de las redes es una contingencia. Es una contingencia. ¿Sí? Es algo que de pronto sucede en la historia de la humanidad, que es sorpresiva, que es tan contingente como pudo haber sido una guerra, otra guerra, o momentos claves de bisagra en la historia de la humanidad y la
en consecuencia efectos sobre ese sujeto, porque sabemos que el sujeto se va constituyendo también en el lazo a otros, El sujeto no está solo. Aunque yo diga es ese y nada más que ese no se hizo solo. Hay un intercambio, hay un lazo, hay una construcción impredecible. Vuelvo a la cuestión de la singularidad. Yo como madre puedo querer que ese hijo, mi hijo, sea de determinada manera. Implemento todo para que así lo sea. ¿Qué me sale? ¿Lo que yo quiero? Hasta ahora no. Dice Freud, padres, dedíquense a criar a sus hijos, esfuércense. Total, siempre les va a salir mal. O sea que no meto el programa y sale la máquina, sale lo que yo quiero, sale lo que sale. Ahora, sí tenemos que seguir pensando de luego cómo intervienen todas estas cuestiones. Están muy atentos. O sea, para mí esto es un conjunto de preguntas fundamentalmente. Pero sigo avanzando. Son contingencias. ¿Sí? Contingentes aquello que no es necesario, que no es predecible, que puede suceder en determinado momento. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué circunstancias cuestiones contingentes pasan a tener fuerza de determinación? Es decir, pasan a ser acontecimientos. Acontecimientos aquellos que marcan un antes y un después. No es lo mismo antes que después de haberse producido. En la práctica del análisis, ¿qué decimos que tiene esa fuerza tan importante? El acto analítico. En el acto analítico, allí donde viene el sujeto en toda su magnitud, digamos, en su división, en su sinsentido, en aquello que es necesario descifrar, en el momento de la interpretación, en el momento donde aparece la división del sujeto, a partir de eso va a haber un antes y un después. Lo veremos para atrás. Hay una pregunta. Pero ese es un acto que tiene esa fuerza, el acto del sujeto, ese que de alguna manera va a reposicionar cuestiones en su condición de sujeto. Va a haber una modificación. Bueno, sobre eso trabajamos cotidianamente, ¿verdad? Cómo se va produciendo es otro tema. Pero digo entonces, hay cuestiones que son impredecibles, son contingencias, hay operaciones subjetivas que se dan como pueden no darse y vamos a encontrarnos con cuestiones muy graves en el sujeto o cuestiones no tan graves, ¿sí? Hay una cosa, hay cuestiones también con las que nosotros estamos, por lo menos estamos bastante preocupados y que trabajamos, que es el tema del determinismo, ¿sí? ¿Cómo es el tema del determinismo en el sujeto? Operaciones inconscientes, lazo al otro, registro, huella que se va produciendo en la escritura psíquica, el aparato psíquico. Ahora, ¿es tan lineal la cuestión? Freud dice, las neurosis se van a determinar, o va a haber determinación, el sujeto está determinado desde lo inconsciente, ¿sí? Pero ¿cómo son las determinaciones inconscientes? ¿Son absolutamente predecibles? Y no. Dice, las fijaciones libidinales van a determinar de qué neurosis se trata. Pero ¿cómo es esto del determinismo? Si todo estuviese tan determinado, nosotros sabríamos perfectamente cómo sigue la historia. Hay un punto clave en la clínica analítica, y es que se trata de una clínica, de la determinación de lo singular, pero además una determinación agujereada. El determinismo está agujereado. Puede haber el azar en el medio. Una situación contingente puede tomar un vuelo enorme y puede impactar en esa estructura, en la estructura de ese sujeto, que además es una estructura, si nosotros nos metemos con la psiquiatría, estructura psicopatológica, cerrada, que podemos trocarla por la idea de etiología en psicoanálisis. Es otra cuestión. La etiología en psicoanálisis, la etiología freudiana, no es necesariamente los tres niveles de estructura que conocemos: psicosis, neurosis, perversión, ¿sí? Sino que estamos hablando de algo que tiene que ver más con lo individual y móvil, como define Freud la represión. Hay algo de lo individual y móvil que se pone en juego en cada quien.
¿sí? No hay determinismo absoluto. Yo he tomado algunas cosas de Laplace y bueno, no me voy a detener en eso, porque cuestiones que tienen que ver con Pierre Laplace, del determinismo absoluto del universo, cuestiones de la física, que en el psicoanálisis nos sirve mucho para apoyarnos, ¿sí? Y aparece Ilya Prigogine, que es actual, es premio Nobel, una persona de estos tiempos, Laplace era del siglo XIX, que plantea que en realidad es una nueva termodinámica donde hay cuestiones que son impredecibles, ¿sí? Que interviene el azar y que no todo se explica desde el determinismo absoluto de las leyes mecánicas o físicas, o como queramos llamarlas, ¿no? Eso, una acotación mecánica. Porque eso se da de punta contra el segundo principio de la termodinámica, que dice que ha regido el pensamiento científico durante todo el tiempo. Bueno, es aquello que lo dice todo, ¿no? En realidad, lo que, digamos, esto que viene de estructuras rígidas de las ciencias duras, pero que además hacen agua. En un punto hacen agua, acá nombro algo, pero podemos investigar en el campo, digamos, de lo epistemológico y lo vamos a encontrar con un montón de cuestiones, ¿no? Digo entonces, ¿hay determinismo? Lo hay. Sí, hay determinismo. Hay cuestiones que tienen que ver con el lazo al otro, pero es un determinismo ampliado, no son únicas opciones. Hay varias cuestiones que se pueden poner en juego en la determinación de la constitución de un sujeto, ¿sí? El modo en que articulan no lo podemos prever. ¿Qué es lo que determina más o menos? Tampoco. En el tránsito de un análisis nos vamos a encontrar con hilos, pero son hilos sueltos. Tenemos que seguir avanzando, si no todo es previsible. ¿Sí? Bueno, al menos lo que plantea el psicoanálisis, ¿no? Porque vemos como que vienen otras corrientes fuertes bueno, bien, a lo que uno apostó. Claro, en realidad tenemos que estar, por lo menos yo trato de estar atenta a poner en cuestión el predominio de lo clasificatorio por encima de la singularidad, ¿no? Es decir, el determinismo del psicoanálisis está agujereado, ¿sí? Se va a poner en juego en determinados momentos sensibles de la constitución del sujeto, momentos en su vida. Pero sí también se puede una elección del sujeto, porque si no decimos el sujeto es una bolsa que desde afuera lo construyen de determinada manera, es un constructo absoluto. No, el sujeto interviene éticamente y a veces tiene que elegir, y en esas elecciones se juegan un montón de cosas. Que puede dar cuenta de algo de esa elección, como no puede dar cuenta, por supuesto, acerca de esa elección. Dar cuenta siempre también es relativo, ¿no? ¿Por qué tomo todo esto? Digamos? Porque la pregunta va... y quiero leer algo de Michel Serres, que es muy lindo lo que dice, ¿no? Dice, según Serres hay determinismo, pero este es fundamentalmente local. Se trata de islas de determinismo en un mar de indeterminaciones. Hoy debemos proponer nuevos... modelos nuevos para nuevos problemas. Dice, hay orden en el desorden y hay desorden en el orden. Bien, lo que yo les decía antes, en la clínica no hay estructuras cerradas y completas, son estructuras agujereadas. Existen hiatos, agujeros estructurales, que de alguna manera están abiertos al porvenir, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque tiene que ver con de qué manera estas cuestiones tecnológicas pueden operar sobre ese sujeto. ¿Sí? Vamos haciendo lecturas. ¿Qué podría ser? En el futuro los chicos no van a poder relacionarse más que consigo mismos. Yo empecé toda esta cuestión por el lado de una problemática con las palabras, que los chicos disponían de menos palabras. ¿Cómo era eso? Y lo que primero me pareció fue una gran preocupación pensando, ay, esto es destructivo y terrible. Sin embargo, de pronto van apareciendo otras cosas. Por ejemplo, el tema del cuerpo. No hay cuerpo en la virtualidad, en el cuerpo. No hay cuerpo. ¿Es tan fácil barrer el cuerpo? Es tan
fácil neutralizar al cuerpo vía la máquina? A mí me parece que no. A mí me parece que no. El cuerpo, sede pulsional. El cuerpo, tomado por la deriva. Si nosotros sabemos que lo pulsional va por el lado de la deriva, va por el lado de un tránsito, un rodeo que no está previsto. Va descifrándose algo en un análisis. La posición o la fuerza pulsional. Cuando Freud dice en las pulsiones y destinos de pulsión, lo pulsional lo podemos comparar y nombrar desde una erupción de lava. A ver, ¿cómo parar la erupción de lava? ¿Con la mano? ¿Con máquina? No se puede parar la erupción de lava. Y él dice, la oleada pulsional, la fuerza pulsional es como la erupción de lava. Entonces, a ver, La rica metáfora. si lo pulsional está allí, de alguna manera en el origen, si el sujeto es en tanto expulsionado por otro, si es erogenizado por otro, si no, el sujeto, vamos a ver qué le pasa. Acá tenemos a un colega, el doctor Juan Carlos Matías, que viene investigando mucho acerca de esto. Juan, vamos a conversar. Te agradezco que estés acá profundamente. Decía, lo pulsional, eso que está alojado en ese cuerpo, que es registrado de determinada manera, que se escurre, que se escapa, con el que se sienten cosas, que hay un imaginario necesario, que hay una narcisización que ojalá que esté, si no estamos en problemas, si no el cuerpo está despedazado, ¿sí? Pero el adolescente que se pone a relacionarse con otro en una máquina, ¿deja fuera el cuerpo? ¿O el cuerpo empieza a empujar en algún momento? Pacientes, de pronto, una paciente, ¿sí? Toda la cuestión digital, no, pero yo mañana quiero salir. ¿Cómo hago? Mi viejo no me deja. Soy chica. Me acordé de una paciente que, esta misma paciente, que está en toda una cuestión problemática, una chica de 16 años, cuando salíamos en el ascensor, dispara en el ascensor. ¿Y qué hago? ¿Lo borro del Facebook o no? Bueno, ¿qué te parece si lo vemos la próxima? Me mira y me dice, claro, porque si después me arrepiento, ¿qué hago? Alguien que viene a hablar, que está dispuesta a hablar de sus cosas, ¿sí? Que el cuerpo está empujando por una sintomatología que hace. El cuerpo ese que no está aparentemente, que fue una de las primeras lecturas que aparecen, como nos manejamos con la máquina, es otra relación con el cuerpo. Sí, hay diferencia, pero en algún momento el cuerpo empuja, si las cosas van bien. El sujeto entonces hace una movida y sale a bailar, se encuentra en determinado momento con el otro, salvo que efectivamente, como en el caso de Adriana, sea una cuestión muy encapsular. Vamos en el caso por caso, a ver, el caso por caso. ¿Qué digo yo con esto? Acá se trata de ver cómo transfiere, qué nivel de transferencial tiene ese sujeto en relación a estas tecnologías. Y digo transferencia no como efecto del acto analítico, sino como la transferencia esa que se produce entre el humano y otros, porque hay un agujero en el seno familiar. Porque hay algo que no está en cobertura en lo familiar, es necesario establecer lazo con otros. ¿Sí? Transferencia en ese sentido, porque no olvidemos que Freud observa esto, no se lo inventa, lo que hace es ponerlo a trabajar en función de la cura. Pero el lazo transferencial aparece en la lesión del sujeto sentencia. Entonces, acá me detengo un poquito más y digo cómo cada sujeto se liga transferencialmente con estas tecnologías. ¿Cómo? No lo sé. Hay que ver cómo juegan los significantes del sujeto. Habrá que ver cómo sigo un poquito más porque si pierdo el hilo, mi característica es que no sé para dónde seguir. Bueno. Lo saben eso que la escuchan. Tomo el tema del cuerpo y lo fácilmente borrable, fácilmente dominable del cuerpo. Mira que aparecen síntomas. El cuerpo dice, de determinada manera, a veces con problemáticas importantes, donde dice acá estoy presente, estoy todo el día acá, pero acá siento algo.
esa cosa del real del cuerpo, esa cuestión que marca un imposible. A ver, la constitución, el sujeto se constituye alrededor de algo no posible. Hay un agujero, hay algo que no es ceñible. Y si queremos conceptualizar desde Lacan, decimos el objeto. El objeto que no está en presencia. Hay algo que está allí haciendo agujero. Estas tecnologías llenan, más. Pero si cada vez se va más para arriba es porque sigue habiendo faltas. Si no, la cosa queda acá y no se sigue adelante. Es como la serie de las últimas generaciones. La última generación de todo. ¿Por qué última generación? Porque la insatisfacción sigue. No se satisface totalmente lo pulsional. Y con eso se lucra. Y el mercado lucra con eso, magistralmente, con esa condición subjetiva. Entonces digo que doy una vueltita más y voy al tema de la metapsicología freudiana, que yo estoy tratando de ver si puedo seguir pensando por ahí estas cosas. Freud trabaja sus esquemas de lo psíquico, trabaja Carta 52 a Fliess, trabaja la interpretación de los sueños. Y después sigue con otros planteos. Pero a mí me interesa mucho lo de Carta 52 y lo de la interpretación de los sueños, porque él dice hay un polo perceptual y un polo motor. ¿Sí? Estas cuestiones actuales son, pero datos gigantescos a nivel de lo perceptual, del percepto. Es una cuestión perceptual ahí, ¿no? Freud dice, los órganos de los sentidos se han tenido que desarrollar para hacer un cambio de la descarga motriz a la acción para poder operar en la realidad. ¿Sí? Freud dice, por eso se han desarrollado los órganos de los sentidos, ¿no? De manera que el ser humano o el sujeto puede ir transitando la vida tomando lo que, entre otras cosas, aparece desde los órganos de los sentidos para afuera y para adentro. ¿Sí? Ahora, lo que se percibe no tiene registro médico. Lo que se percibe va a ser registrado en otro lugar. ¿Estamos? Por lo perceptual es excluyente con la memoria. Dice Freud, si percibimos y tiene un tope, cargamos, va a llegar un momento que colapsamos. Por lo tanto, percibimos y eso que se percibe va a dejar escritura en el campo de lo psíquico. Y ahí estamos hablando de la representación freudiana. El campo de la representación, campo del significante en acá, ¿no? Representación que es el modo o es la materia prima de la condición psíquica. Es escritura. ¿Pero qué escritura es? ¿Predecible? No es predecible. Las representaciones se ligan entre ellas con distintas modalidades. No hay una representación absoluta. Es ligada a otra, y a otra, y a otra, y a otra. El significante en Lacan no representa absolutamente al sujeto. Lo representa parcialmente. Nunca un significante es una representación absoluta de ese sujeto. Representa al sujeto para otro significante. Ahí la figuró. Porque otro significante va a representar al sujeto para otro significante. O sea que siempre estamos navegando por el campo del no todo. A ver, creo que lo que circunscribe la práctica del análisis. Navegamos por este camino del no todo. ¿Sí? Si no tenemos el hilo suelto, no podemos avanzar. Si no tenemos un punto de vacío, no podemos avanzar. Entonces digo, toda esta percepción, todo esto perceptivo, y algo de eso hace inscripción, hace escritura. Algo de eso hace escritura. ¿Cuál es esa escritura? Y es lo que tenemos que escuchar en el campo de la práctica. Yo no sé cómo articula un representante, yo no sé qué es lo que se le decanta a ese sujeto, cómo se inscribió a nivel del inconsciente, a nivel del preconsciente consciente. ¿Qué articulación hay entre los sistemas? No lo sé. ¿Qué es una huella? Una huella es una marca, huellas de las que pusimos huellas. Huella es una marca. Huella es una presencia de una ausencia, porque la cosa no está ahí adentro. Hay algo que se registró, y se registra de modo singular en ese sujeto. No hay otra posibilidad, por lo menos hasta el momento. Sí, eso es lo que vamos a escuchar nosotros en un análisis. ¿Qué ligadura hay entre significado? ¿Dónde el sujeto, qué agujero pone en juego que el sujeto
sujeto vaya hacia adelante, o qué obturaciones hay, qué cristalizaciones hay, ¿sí? ¿Qué repeticiones amordazantes hay en ese sujeto? Hay algo que hace huella, de estas cuestiones hace huella. De eso estoy convencida, porque, a ver, si nosotros vemos un poco cuidadosamente alguna cuestión más social, vemos que se están produciendo cosas en los jóvenes que, bueno, antes no se producían. Pero tenemos que estar atentos a no hacer lecturas rápidas y simplificantes, simplificaciones tranquilizadoras, porque la condición humana va contra pelo de las simplificaciones. Es más fácil que yo piense, sea una terapia alternativa que dice esto, y esto, fantástico. Estudio 9 meses y después soy terapeuta alternativa, escuché los otros días, terrible. Bueno, yo digo, caramba, son monos con gilet, porque por ahí están diciendo cosas, no sabe qué le va a pasar a ese sujeto si le dice lo que le está diciendo. Se está metiendo con una cosa muy, como dicen los jóvenes, muy grosa. Es muy compleja la condición humana, caramba. Yo insisto cotidianamente en las clases mías respecto a esto, ¿no? Ojalá fuera diferente, estaríamos todos mucho más tranquilos y yo ya con algunos años no estaría renegando con estas cosas. Pero digo entonces, el representante de la representación, el campo del significante, es no todo. ¿Sí? Yo no puedo decir, a todos los chicos esto le produce tal cosa. ¿Qué sé yo? Como todos los chicos. ¿Cómo hacemos nosotros para pensar en todos los chicos? Sí podemos tener herramientas para pensar lo cultural, ¿eh? Sí, no me pongo y me parece fantástico y es más, trato de hacer algo de esto. Pero tenemos que tener cuidado en hacer psicoanálisis aplicado también, porque ahí nos metemos un poco en riesgo. Es complicado pensar la condición del sujeto y la estructura de la cultura. Yo no digo que no se pueda hacer, pero tenemos que ser cautos y muy cuidadosos en andar esos caminos. Bien, hablaba del cuerpo, hablaba de esto, voy a tratar de ya ir. Creo que el tema del lenguaje y las palabras, hay cosas que aparecen, son muy interesantes. Por ejemplo, unos dichos actuales que son no tener sexo. Bueno, está medio colgado, pero no importa. No importa, porque es así. Hace mucho tiempo que vos me esto. ¿Se tiene sexo con alguien o no se tiene sexo con alguien? ¿Tengo sexo o no tengo? ¿Cómo tengo sexo o no tengo sexo? Todos tenemos sexo. No hay modo de no tener sexo. A ver, no hay modo. Sí tendrán relaciones sexuales o no tendrán relaciones sexuales. ¿Sí? Con quién no importa. Pero tener sexo o no tener sexo, me suena a esto de tener historia o no tener historia. No tengo historia con nada yo ahora, no tengo historia. El no tener historia surge en un momento histórico, luego de la dictadura militar, donde empieza a aparecer esa frase no tengo historia. No tengo historia. Que es no tengo problemas. Actualmente el no tengo sexo, ¿por qué lo traigo? Ahora me parece que engancho, ¿por qué? Si hay algo que es enigmático por excelencia y mete al sujeto en lo conmueve profundamente, es ese punto, ¿no? Ese punto donde el campo de la sexualidad deja hilos sin atar. Es un campo enigmático fundamentalmente, ¿no? Y los adolescentes, algunos, se centrarán en esto, pero a la hora de salir al ruedo, o sea, lo escucho en la clínica, tienen que confrontar con el cuerpo del otro, tienen que iniciar sus relaciones sexuales y no se pueden esconder acá. Algunos lo intentan hasta que ya se sienten muy mal y tienen que hacer ese inicio tan conmovedor que es, por ejemplo, el punto del inicio de las relaciones sexuales. Enfrentar con lo satisfactorio y con lo insatisfactorio, la cara decepcionante, dice Lacan, de la relación sexual. Por algo Lacan dice no hay relación sexual, no hay relación toda. Los dos cuerpos hacen uno. Bueno, confrontar con eso es toda una cuestión, ¿sí? Esto va a palear probablemente, ¿sí? Probablemente, pero no protege absolutamente de esto otro, que no es que vayan empujados u obligados los adolescentes, van haciendo un camino, Y otra palabra que es bastante común en estos tiempos es obvio. ¿Me escuchan? Es obvio. Antes de listo, era una. El listo se dejó, ahora es obvio. Cuando sabemos que en realidad el psicoanálisis, claro, el psicoanálisis, lo obvio, claro,
En el psicoanálisis lo obvio está agujereado. Es justamente con lo que nosotros penetramos en lo obvio. Y digo, ahora me acuerdo de algo, el surfeo en la web, la superficialidad. Sí, aparentemente la cosa es superficial. Yo creo hay más. Aparentemente hay una tendencia como que la cosa siempre va por arriba y yo digo, es un punto ilusorio, es una posición tranquilizadora, es el techito, sí. Pero me decía un paciente los otros días, y yo chateo, yo me escribo por internet con mi novia y yo, pero después yo, no, dice, es frío eso. Yo necesito verla, escucharle la voz, porque eso sí, a mí me hace sentir otra cosa, que me diga te amo, y yo escuchaba, teniéndolo enfrente. Me decía un paciente que puede hablar de sus cosas. Sí, que no es un caso grave. Tenemos por eso, en ese paciente opera así, en otro puede operar de determinada manera. Es singular la lectura que podemos hacer. ¿Sí? Hay palabra del juego, de otro modo, los mensajes breves. Yo he escuchado sesiones enteras en un paciente que me cuenta qué escribió y qué le contestó. Pero con una memoria. Un adolescente trajo de preso una vez. Impresionante. Bueno, ahí, claro, ahí está. Bueno, ahí, en algunos es fantástico esto porque pues, en otros complica. A ver, poca palabra hace prosperar los fantasmas también. ¿Por qué me habrá puesto esto? No, debe ser por tal cosa. Y entonces empieza toda la significación que le da ese sujeto a lo que el otro quiso decir. Pero en otro puede ser algo totalmente diferente. Puede ser un contacto que lo afirma subjetivamente. No lo sé. No sé cómo viene la cuestión esta. Pero sí es importante que estemos atentos al significante de la representación en ese sujeto, para ver cómo pega. Si no hacemos las lecturas rápidas que decías vos, Daniel, está en su mundo cuando en realidad el tipo le estaba haciendo una conexión sumamente humana y afectiva en relación al otro. ¿Sí? Y otra cuestión, y ya cierro acá y después podemos conversar, a mí se me cruzó algo en un momento y pensé, y quizás sea medio deliroide, no importa, qué sé yo lo comento. Me enteré, ya lo vengo conociendo por otro lado, pero lo que me disparó esto fue algo que vi en Facebook. Porque veo una foto de una estructura, tipo búnker, supongo, a prueba de catástrofe, que son bancos de semillas. Son bancos de semillas. Las arcas. Claro, que en la humanidad, bueno, es un modo de preservar aquello que sí, en caso de que algo suceda aquí, eso que tiene vida, se mantenga. Y yo digo entonces, el psicoanálisis. Otros pensamientos de los que se llaman, bueno, a ver, más hablar de lo emancipatorio, bueno, pero yo tomo el psicoanálisis fundamentalmente. Y el arte, a mi entender, pero parto primero del psicoanálisis, ¿no podrán operar como banco de palabras a futuro? Si nosotros tenemos ese material que es subjetivante, ¿no? Es la palabra, que es sacudida, es vapuleada, es en un punto se ha atentado contra las palabras. En un momento yo escribí un trabajo que se llamó Robo de Palabras, ¿sí? A ver, nosotros que somos trabajadores de la palabra, ¿sí? Este tipo de disciplinas no podrán operar como un banco para que la condición del sujeto en su singularidad siga andando, no sé, por lo menos, no sé, siga andando, qué sé yo. No sé cómo pensar, no me lo imagino. Sí, no sé, pero digo, ¿cómo puede ser que en todo este tiempo de tanta tecnología, tantas cosas, la gente siga queriendo hablar? Si no, nosotros seríamos hablar. Si no somos, y hablar también acá, de otra manera. Sí, que me hace renegar. También está en la línea pulsional. Es la pulsión invocante, ¿sí? ¿Cómo borrar eso? ¿Cómo borrar lo escópico? Pero va a tener un registro en ese sujeto. Y a mí me gustó mucho lo que dice, ¿por qué digo el arte? Porque el arte también tiene que ver con lo pulsional, con lo impredecible y con lo que afirma el sujeto, ¿sí?
el acto creativo es aquel que soporta tener consecuencias, dice Alejandro Ariel. Y además es la reafirmación de una existencia. Me gustó siempre esa definición. Y Deleuze dice, crear es resistir. Pero bueno, esto para mí es un interrogante. El único amparo que tengo en mi trabajo cotidiano es seguir respetando la singularidad y la convicción de que esa singularidad, esos significantes de ese sujeto, ese campo de la representación del sujeto, estas tecnologías hasta ahora no lo han podido borrar. Y creo que podrán empujar muy fuerte, pero que algún hilo va a quedar suelto. Si no, no tenemos que ver nada nosotros con todo. ¿No? Bueno, son cosas que estaba pensando.